Amén. También un saludo a todos nuestros hermanos que están en línea, que el Señor les bendiga. Un saludo también desde Esplendora, Texas. Así que algunos hermanos mandan saludos, aunque no los conocemos, tal vez algún día los vamos a conocer algunos de ellos, pero sí hay muchos hermanos que también oran por nosotros, están pendientes. Así que le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Salmos 40, versículo 1. 41. Es un versículo muy conocido. Salmos 41. Amén. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Una vez más lo leemos. Pacientemente, acompáñeme. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias porque una vez más nos permite, Señor, poder reunirnos, poder meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Fíjense que no menos de un año, creo yo, compartí aquí en la iglesia sobre el Salmo 40. Y vimos algunas situaciones, y hay una bendición muy grande, y es que en la palabra yo escuchaba decir a mi pastor de que un versículo es un pozo, ¿verdad? Y una vez escuchando al maestro de mi pastor, él relataba que una vez se había predicado él en los años de ministerio del hijo pródigo, había predicado como unas 25 o 27 veces, no sé cuántas veces. Y el jueves en la noche comprendí algo que yo siempre le había dicho al Señor. Yo siempre le había dicho al Señor, Señor, y yo creía, fíjese, yo había compartido, yo creía que lo había entendido, pero yo siempre decía, ¿por qué David dice pacientemente esperé? ¿Por qué estas dos palabras? Lo busqué en inglés, y en inglés está al revés, es decir, esperé pacientemente, ¿verdad? Pero al final, estas dos palabras yo le decía al Señor, pero ¿por qué no dijo esperé al Señor? Pues sí, la verdad que en la espera estaba, probablemente podemos decir, la paciencia, o pacientemente, estuve sentado hasta que el Señor llegó. Entonces, créame que yo estaba pensando, Señor, ¿por qué pacientemente esperé? Ahora, no se puede esperar si no se pone en práctica la paciencia. Amén. No se puede esperar. David nos muestra que una parte de su experiencia dependía de él, y la otra de Dios. Entonces, la paciencia, y eso fue lo que yo comprendía el viernes ahí sentado en una de estas bancas, estaba en el servicio, y en medio de lo que estaba predicando el hermano, comprendía algo, se vino una idea. Él no estaba tocando de eso, pero se me vino. La paciencia depende de nosotros, y la espera, o el tiempo de espera, depende del Señor. ¿Por qué? Porque mire, si usted y yo queremos que ya sea el próximo domingo, ¿qué podemos hacer nosotros para adelantar el tiempo? Nada, porque ya está establecido el tiempo. Amén. Dios tiene un tiempo y está establecido. Está el Cronos, que es el tiempo normal, ¿verdad? Y está el Kairos, que es el tiempo de Dios. Entonces, Dios puede actuar dentro del tiempo que Él tiene establecido, pero hay un tiempo. Entonces, por más que usted y yo nos desesperemos, no podemos recortar los minutos, los segundos, las horas o los días. Amén. Entonces, yo por eso quiero empezar con esto. Probablemente
lo podríamos dejar al final. No, yo quiero empezar con esto. Pacientemente dependía de David. Pacientemente esperé. Oiga, él llegó a comprender. Para empezar, si vemos el contexto, que yo no lo quise tocar porque es muy conocido, pero David muestra en una forma de figura que él estaba en un pozo, y en un pozo profundo, y dice que era un pozo de desesperación. Y aparte habla que estaba como un lodo cenagoso. Y el lodo cenagoso es un lodo que es muy apestoso. El lodo cenagoso no está hablando a un lodo como barro, sino que a un lodo en el cual están mezclados, si podemos decir, heces. A eso está hablando de lodo cenagoso cuando se refiere. Entonces ya se imagina la condición en la que estaba David. Como figura, ¿verdad? Probablemente en algún momento de su vida tuvo que haber entrado a un pozo así, para que él pueda decir, porque mire, usted no puede hablar de algo que no ha vivido. Entonces, o tal vez había visto que era un pozo, o había visto a alguien en una situación. Entonces él pone como figura en la situación que estaba. Entonces imagínese, él llegó a entender que una parte dependía de él y la otra parte dependía de Dios. Entonces, el tiempo, el esperar, es únicamente manejado o controlado por Dios. Y allí es el problema cuando nosotros nos desesperamos y a los problemas en los cuales ya nos metimos los podemos hacer más grandes. Por eso David dijo, pacientemente me voy a quedar sin hacer nada. No sé si usted alguna vez ha tenido algún problema y a usted le dicen, mire, la solución es esta. Y entonces usted ya tiene un problema, ya hay que pagar por algo. No sé si a usted alguna vez se le han quedado las llaves dentro del carro. Y entonces usted tiene que pagar para esperar a que llegue alguien. Entonces usted habla y le dicen, sí, mire, pero va a llegar en 1 hora porque de la distancia, lo que tiene que hacer, va a llegar en 1 hora. Entonces al final a usted no le queda otra cosa que esperar. Pero muchas veces uno se impacienta y dice, no, vamos a arreglar esto, vamos a ver cómo le hacemos, vamos a meter algo. Yo he visto que hay gente que mete unos alambres y hace esto y ala y todo lo demás. Y en eso de meter un alambre o algo, quiebro el vidrio. Pero cuando quebré el vidrio, va apareciendo el que llegaba a abrirme la puerta. Y el que va a llegar a abrirme la puerta va a decir, mire, pero usted me hizo venir. ¿O no hay que pagar? Hay que pagar. Y hay que pagar el vidrio. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos sido impacientes en algunas cosas? Pero ahora, la diferencia es esto. David tenía que esperar a causa de sus errores. No es que David cayó en un pozo o David estaba en una condición desesperante solo porque sí. No. Sus malas decisiones lo habían acarreado hasta ahí. Y entonces muchas veces nosotros queremos solventar una cosa cuando lo que tenemos que entender es que debemos ser pacientes. David, hasta que tuvo paciencia, pudo esperar. Ahora, ¿qué es? Fíjese que aquí me llamaba la atención. Busqué algunas referencias con respecto a la palabra paciencia. Y fíjese que en el Antiguo Testamento, paciencia es detener algo, prolongar.
hacerlo más largo. Entonces, cuando yo no tengo paciencia, prolongo el tiempo de Dios. Y eso es algo con lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Dios tiene un propósito para algunas cosas o para todas, como usted quiera ponerlo. Pero muchas veces por nuestra desesperación, lo que único que hacemos es detener el proceso y alargarlo más. Cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, prolongamos sus propósitos en nuestras vidas. Es como cuando alguien va manejando y se sale del camino. Y entonces, un ejemplo, tiene que ir para... Tal vez algunos no van a entender, los hermanos aquí sí. Tal vez viene alguien y va para... Póngale algo lejos, ¿verdad? Para Texarkana. Va para allá en la frontera entre Texas y Luisiana. Estoy hablando que hay unas 6-7 horas de aquí hasta allá. Y entonces, y alguien agarra como que va para Conroe. Y el que va para Conroe es como que va para Dallas. O para Austin. No, para Dallas. Y cuando se viene a dar cuenta, tiene que detenerse y regresar otra vez. No es que, me voy a ir en línea recta. No, no hay donde uno agarre en línea recta para llegar allá. No, hay que volver otra vez al camino y otra vez. ¿Qué hacemos? Alargamos el tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando usted y yo no tenemos paciencia? Corremos el riesgo de alargar las cosas. Y alargar las cosas puede ser alargar aún nuestro sufrimiento, alargar nuestras preocupaciones. Muchas veces por nuestra impaciencia podemos detener los procesos en nuestras vidas. Oiga, David se muestra estancado debido a sus malas decisiones. Probablemente tomadas a la ligera o sin la consulta de Dios. Es como que alguien amanezca o despierte en una cárcel. La policía no lo va a meter a alguien a la cárcel solo porque lo vieron ahí y le decir, no, mire, lo vamos a llevar y lo vamos a meter a la cárcel. Tuvo que pasar algo para que aparezca, ¿verdad? O amanezca o despierten en la cárcel. Y estando en la cárcel, alguien habla y nos diga, mire, me puede ayudar. No, es que hoy no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque, pongámosle un ejemplo, es viernes en la tarde y ya se fue el juez. Y el juez viene hasta el lunes en la mañana. Y eso que esperando que no le toque feriado ese lunes, ¿verdad? Como este lunes pasado. Si no, entonces tendría que tener la audiencia a martes. Pero puede encontrarse que el juez ya tenga algo, ¿cómo se llama? Programado. Y entonces le dicen a uno, le dicen a esa persona, mire, todo dependerá a qué horas se desocupe el juez para poder atenderlo. Y entonces la persona cree, el martes voy a presentarme y tal vez voy a salir confianza o algo. Y llegan y le dicen, no, fíjese que no. Estuvo saturado el juez, así que usted lo vamos a dejar para jueves. Ya adentro de la situación, ya adentro del problema, se da cuenta que el tiempo de espera no depende de mí. Es externo. Entonces, la paciencia, ¿dónde está? ¿Dónde es la paciencia? Internamente. Entonces, David decía, pacientemente, internamente, logro controlar mi vida para poder esperar lo externo, para poder esperar lo que yo no puedo manejar, y eso trae paz. Entonces, muchas veces tomamos cosas a la ligera o sin consultarle a Dios. Y esto no depende de la edad, aunque la edad nos ayuda, ¿verdad? Yo creo que llega un momento en que uno, ya después de algunas cosas que uno ha vivido, uno ya no se va a la ligera, pues. Y aún así, ¿verdad? Muchas veces nos equivocamos.
Entonces, si uno no se detiene y medita lo que está haciendo, nos enfrentamos a seguir cometiendo errores, los cuales traerán mayores consecuencias. Mire, yo antes miraba, le voy a ser honesto, antes yo miraba una persecución en televisión y me emocionaba. Yo estaba viendo ahí qué hacía, ¿verdad? Qué hacía la persona y decía, ¿cómo le va a salir? Y una vez empecé a darme cuenta, empezó a decir un policía, no, mire, si desde el momento que se le pone la luz y la persona no para y pasa tanto tiempo, entonces se le suma el cargo de tal. Y si huye, se le suma el cargo tal. Y empezó a decir, y se le van sumando cargos, más cargos, más cargos, más cargos, más cargos. Y la cosa es que toda esa persecución que se hizo, de una u otra manera se le tiene que cobrar a esta persona, pues la tiene que pagar. Imagínense, 10 patrullas detrás, etc. Entonces, hoy cuando veo yo una persecución digo, no seas tonto. Yo diciéndole al televisor, ¿verdad? Párate, te va a ir peor porque te van a poner más cargos. Lo que pudo haber sido 1 año de cárcel puede ser ahora 5 o 10 años de cárcel, más una multa muy grande. ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos dice, no, detente? Y muchas veces nosotros creemos que porque tenemos cierta edad o tenemos madurez, podemos seguir haciendo las cosas y no nos damos cuenta de que vamos aumentando, ¿qué? Consecuencias en nuestra vida. Entonces es necesario comprender esto. ¿Por qué? Porque la paciencia al final es el fruto de nuestras buenas o malas experiencias. Más de malas. ¿Ok? Pero fíjese que la paciencia es aprendida de las tribulaciones. Acompáñeme a Romanos 5, versículos 3 y 4. Romanos Romanos 5, 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y muchas veces estas tribulaciones son causadas por nosotros. Y la paciencia, mire, es muy diferente una tribulación a una prueba. Quiere decir que sin paciencia las cosas las vemos como una tribulación, pero ya con paciencia las cosas las vemos como una prueba. Y dice, y la prueba, esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque como ya tengo paciencia, puedo decir, voy a esperar al Señor, voy a guardar al Señor. Y dice el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, en este caso, podemos decir que David estaba consciente de que su tribulación era causada por sus decisiones. Amén. Entonces, como le decía hace un momento, en el Antiguo Testamento la palabra paciencia significa detener, prolongar. Y en el Nuevo Testamento hace la referencia a perseverar. ¿Por qué nosotros, hermanos, necesitamos desarrollar paciencia? ¿Por qué necesitamos desarrollar? ¿Por qué usted y yo, y por qué los que estamos reunidos como ustedes que nos están viendo, por qué todos necesitamos paciencia? Simple. Porque es parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22. Acompáñenme, para que no solo lo mencionemos, sino que lo leamos. Gálatas
5:22. Amén. Y la paciencia es parte del fruto, no es, porque muchas veces leemos más los frutos, no, más el fruto. Amén. El fruto es uno, que incluye paciencia, pero digámoslo, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿y qué? Paciencia. Y después dice benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oiga, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por él. Entonces, ¿qué sucede cuando yo no tengo paciencia? ¿Qué peligro corro? A no andar o a no vivir como el Espíritu desea que vivamos. Aquí dice, si vivimos por el Espíritu, amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y qué es la paciencia? Parte del fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es, y ahí dice, paciencia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos, para desarrollar la paciencia? Bueno, tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si usted es creyente, si usted ha recibido al Señor, entonces usted y yo lo tenemos. Pero, ¿por qué? Muchas veces no somos pacientes. ¿No deberíamos nosotros de estar en una mejor condición? Entonces, el que tiene el fruto del Espíritu, oiga, nos ayuda el Espíritu Santo porque no es nuestra humanidad. Nos ayuda a esperar lo que sea. Y oiga, y no solo es algo físico, no. Primero, empezando por nuestra mente. Porque, ¿quién de nosotros no piensa cosas más de la cuenta? Muchas veces cuando nos estamos en una situación difícil y no vemos que alguien se acerque, empezamos a decir, sí, ¿verdad? Como hoy estoy en problemas, nadie se acerca, nadie me ayuda, me han dejado solo, ni mi familia, ni los hermanos, ni no sé qué. Y empieza un montón de pensamientos en nuestra mente. Y probablemente no es así. El Señor se ha olvidado de mí. Entonces, y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces, ¿qué le habrá pasado a David para que haya sido impaciente? ¿Será que se alejó, se salió de la voluntad de Dios, se salió de su cobertura? Amén. Entonces, la paciencia debe de volverse una forma de vida en la cual ahora no caminamos por vista, no lo vamos a buscar. 2 Corintios 5 dice, mas no caminamos por vista, sino por fe. Y qué difícil es, ¿verdad? Caminar por fe. No sé si me estoy dando a entender en el hecho de que tenemos el Espíritu. Y si tenemos el Espíritu, podemos desarrollar la paciencia. Y si tenemos paciencia, podemos esperar al Señor. Es confiar en Él. Por esa razón, la paciencia es importante. Es importante, o es la parte que nosotros, oiga, esto es responsabilidad nuestra. Debemos desarrollar por medio de su Espíritu. Es que mira, hasta el Señor nos da la herramienta, el Espíritu de Él, para que podamos desarrollar
paciencia. Y otro ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros somos impacientes, muchas veces decimos cosas que no deberíamos de decir. Y muchas veces se nos suelta algo y podemos ofender a los demás y que no sé qué, etcétera. Porque nos podemos meter en decisiones incorrectas. Entonces, pregunto, ¿cuántas veces usted no ha tenido paciencia? Y no es que no me esté incluyendo, no, yo me contesté. Cuando estaba estudiando yo me contesté y empecé a acordarme, esta. No le voy a contar cuáles, pero sabe, en el momento empecé a darme cuenta de las consecuencias. Y en algunas, tristemente, yo dije, quiere decir que si yo me hubiera esperado esto, imagínese, ya después llega a cierta edad uno se aflige, ¿verdad? Uno dice, y si me hubiera esperado esto hace 20 años, imagínense, ya hablamos de 20 años, y si hace 20 años hubiera hecho esto y no hubiera hecho aquello, no sé, no sería que hoy, no, oiga, no estoy en ningún momento diciendo que hoy no estoy bien, o que estoy aquí, que estoy compartiendo en una ciudad lejos de la, ¿cómo se llama? De la ciudad más importante en el estado, y que por eso tal vez el Señor, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de estar en el ministerio, pero ¿qué cosas no habrán cambiado, pues? ¿Qué cosas hice yo que cambiaran o que tuvieran un curso diferente en mi vida? Por la impaciencia. ¿Cuáles de estas malas decisiones que hemos tomado nos ha traído consecuencias graves? Muchas de ellas, usted puede decir, mire, pero yo todavía no me había convertido. Quiere decir que ahora en el Señor no deberíamos de pasar otras situaciones iguales, ¿verdad? Ahora, esto es con respecto a la paciencia. Y llegamos al punto de que la paciencia depende de nosotros. Y tenemos la herramienta que es el Espíritu Santo. David no tenía excusa de decir de que él no tenía paciencia cuando la palabra dice que el Espíritu del Señor venía sobre él. Amén. No tenía. No es que en el Antiguo Santo, no, pero David tenía sobre él a la presencia de Dios, así como también Sansón. Venía la presencia de Dios sobre Sansón y podía hacer esas cosas que hizo. Pero llegó un momento en que de tantas malas decisiones, por su impaciencia, dice la palabra, y el Espíritu de Dios se apartó de Sansón. Ahora, dice pacientemente, ¿verdad? Es la parte que nos toca a nosotros. Esperé. Esto es aguardar, confiar. El tiempo de espera es determinado por Dios. Usted y yo no podemos manipularlo. Yo no puedo, por eso la palabra dice, a cada día su propio afán. Nadie puede aumentar horas o quitar horas o minutos, no. Mire, para que usted vea, es fácil. A tal hora sale el sol y a tal hora se esconde. No hay más. Entonces, depende de su voluntad, y aquí vamos a entrar esto. Si en el kairos de Dios se adelanta, se detiene o se atrasa. Porque mire qué misericordia de Dios, que muchas veces nos hemos metido en problemas, vamos a solucionar las cosas y nos dicen, mire, el tiempo de espera son 6 meses. Y cuando decimos, bueno Señor, oramos, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, mire, ahí sí tenemos paciencia, ¿verdad? Y venimos a la iglesia, ahí sí nos congregamos, ahí sí oramos, ahí sí cantamos, leemos la Biblia.
Y muchas veces el Señor es tan misericordioso que de esos 6 meses muchas veces lo cambia a 1 o a 2 meses. Pero eso es muy diferente. El esperar es la parte de Dios que se da cuando nosotros experimentamos paciencia. Es esa paz que se siente cuando yo digo, bueno, Señor, tengo paciencia. Es decir, y digo, estoy ejercitando para dar esa parte del fruto. Voy a esperar en ti. Mire qué paz viene, ¿verdad?, en nuestras vidas. Quiere decir que David, cuando entendió por qué estaba allí, vino paz a su corazón. Y no estaba fuera del pozo. Y no se habían acabado los problemas. Pero como fue paciente y puso de sí, vino una paz a su corazón. Es la paz que necesitamos cuando se levantan olas y sentimos que nuestra barca se hunde. Es la paz que necesitamos cuando se vienen los problemas y lo único que nos queda decirle, Señor, es ayúdame. Y Él trae paz, cosa que el mundo no entiende, no comprende. Amén. Ahora, acompáñenme a Isaías 40:31. Isaías 40:31. Vamos a leer desde el 28. Dice Isaías 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es quién? Eterno. Está hablando de tiempo. Amén. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna o no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y dice, pero los que... recuerde, ya comprendimos que para poder esperar al Señor tengo que tener ¿qué? Paciencia. Entonces, ¿qué beneficios me traen cuando yo tengo paciencia y espero al Señor? Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué más? Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y si vimos en los versículos anteriores, en el 29 es otro panorama. ¿Por qué? Porque Él está diciendo que Él le puede dar fuerzas al cansado y multiplicar. Oiga, Él del cero puede hacer mucho. Dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene. Humanamente el cero por lo que sea es cero. Pero en el Señor el cero, Él lo puede hacer 1000, Él lo puede hacer 1.000.000. Los ceros en nuestra vida, los errores en nuestra vida, Él los puede cambiar para bien. Pero por eso especifica, pero los que esperan a Jehová. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué se necesita en medio de la aflicción? Fuerzas cada día. ¿Qué se necesita cuando vienen las cosas duras en nuestra vida? Levantarnos. ¿Y qué necesitamos cuando sentimos que se nos cae el mundo encima? No fatigarnos ni cansarnos. Quiere decir que cuando David salió del pozo, salió renovado. Entonces, cuando uno, no sé si te le ha pasado, pero cuando uno no tiene paciencia,
¿Verdad que todo cansa? Todo es molesto, todo es problema, nada sirve. Cuando yo no tengo paciencia, cuando yo veo que las cosas para mí no van como yo quisiera, el resultado es que todo es malo. ¿O no es así, hermano? No pensamos que la gente no sabe hacer cuando no está en mi alcance porque no puedo hacer todo y alguien más lo hace, pero soy impaciente, entonces lo que hizo fulano no sirve. Entonces el resultado es cansancio, desgaste, sin fuerzas. No lo vamos a buscar, pero yo lo tenía aquí de referencia. Dice que Job 13:15 dice, aunque, oiga, lo que había llegado a comprender Job se quedó sin nada, ¿verdad? Qué duro habrá sido ver morir a sus hijos. O por lo menos no, tal vez lo vio como murieron, pero mirarlos ahí muertos y quedarse sin nada. Y dice, oiga las palabras de este hombre, aunque él me matare, oiga, en él esperaré. Amén. Entonces, ve que es necesario, ve que no podemos disfrutar de los beneficios de la espera si primero no soy paciente. Acompáñenme a Lamentaciones 3. Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, versículo 21. ¿Quiere usted oír beneficios de esperar? Es decir, para poder esperar tengo que tener paciencia. Amén. Si yo primero no soy paciente, no puedo esperar. Y si yo no puedo esperar, entonces no voy a recibir estos beneficios. Amén. Dice, por la misericordia de Jehová, ¿no hemos sido qué? Yo le dije 21, ¿verdad? Perdón, 3:21. Oiga, en esto, oiga, aquí quiero que por favor, en este versículo 21 dice, en esto recapacitaré en mí. ¿Se acuerdan que le dije que la paciencia es interna, ¿verdad? Es en nosotros. Y para tenerla, y cuando yo tengo la paciencia, puedo esperar. Y dice, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, ¿qué? Esperaré. Hoy usted sí me puede comprender un poco más cuando David decía, pacientemente esperé. Recapacitó en su corazón y cuando entendió de que no podía hacer nada más que esperarlo a él, es que las cosas empezaron a funcionar. Porque algunas cosas no funcionan en nuestra vida, porque no somos primero pacientes. Dice otra vez, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Oiga, para usted y para mí, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y oiga lo que dice el 24. Mi porción es Jehová. Mi alimento. El que me sustenta. ¿Y qué nos sustenta? Internamente. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, ¿qué? En él esperaré. Entonces, ¿qué es tener paciencia? Que Dios sea nuestra porción. Esa confianza que podemos tener en él. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Mi porción, mi herencia. ¿Y qué es mi porción? Lo que no nos será quitado. Así como se le dijo a María, Marta, tu hermana ha escogido la mejor parte, la cual no se le será quitada. Entonces, cuando yo tengo la porción que es Jehová en mi vida, dice, por tanto, en él esperaré. Dice el versículo 25, bueno es Jehová a los que, oiga, en él esperan,
al alma que le busca. Y dice, bueno es que, ¿se acuerda que hace un momento le decía que debemos de tener cuidado hasta lo que pensamos? Porque iba incluido. Bueno es esperar en silencio. ¿Qué? La salvación. ¿Y qué quería David? La salvación en ese momento. La salvación de Jehová. Amén. Entonces, la paciencia lo hizo recapacitar en su corazón. Y David concluye que lo esperaría. Entiende que por la misericordia de Dios, igual que aquí en Lamentaciones, no había sido consumido, o no, el Señor no nos ha pagado conforme a nuestras acciones. Y muchas veces nosotros, aún siendo cristianos, nos comportamos como no debería de ser. ¿Qué más? Que su fidelidad se renueva en nuestras vidas. Amén. Y qué bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que le busca. ¿Qué hizo David? En la paciencia, buscar al Señor. ¿Qué hizo en ese momento? Recapacitar en su corazón. Entonces, ¿qué es paciencia? Diciéndolo de la forma que vemos aquí en Lamentaciones. Recapacitar en nuestros corazones. Muchas veces la salvación, la solución, la finalización, la respuesta de Dios no llega a nuestras vidas porque nosotros no hemos recapacitado. Muchas veces hacemos cosas y no recapacitamos. Nada menos ayer en la tarde platicaba con mi padre y me decía, siempre tenés que recapacitar en las decisiones que estás tomando. Estamos hablando de decisiones serias, ¿verdad? No de que si voy a comer, ¿qué pido? Si pido... No. ¿Qué estás haciendo? Definitivamente es difícil esperar. Es difícil esperar. ¿Cuántos de nosotros hemos creído que Dios no va a responder? ¿Cuántos en algún momento hemos dudado de que Dios responde? En muchas ocasiones la espera duele, ¿o no es así? Pero duele más cuando no se hace lo correcto. Y ahí las consecuencias son peores. Amén. Quiero ir concluyendo. Entonces, para recibir, antes de entrar a la conclusión, ¿usted está pasando por algo? ¿Usted está esperando la respuesta de Dios de algo? ¿Usted está tal vez en alguna tribulación, en alguna aflicción, en algún problema? Entonces, escuche esto, para recibir la respuesta de Dios, debemos de recordar que primero debemos de tener paciencia en mi vida como parte de nuestro desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque dar fruto es desarrollo espiritual. Ya lo vimos en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu incluye la paciencia. Entonces, si yo no estoy creciendo o desarrollándome espiritualmente, difícilmente tenga paciencia. Y si no tengo paciencia, difícilmente voy a poder esperar al Señor. Segundo, debo de recordarme siempre que el tiempo es controlado por Dios. Yo no tengo el poder ni la habilidad de controlar las cosas, pero Dios sí. Y último, o tercer punto dentro de esto, que nada se mueve si no es por su voluntad.
Por eso dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces solo Él tiene la potestad de adelantar nuestro socorro, nuestra salvación. Miqueas 7:7. Yo sé que hoy no es día de enseñanza, pero créame que he querido tocar varias citas por el hecho de que podamos comprender que es necesario ser pacientes. Miqueas 7:7. Está casi de los últimos. Abdía, Jonás, Miqueas. Miqueas 7:7. Porque usted se puede preguntar, ¿y entonces cómo puedo aprender a tener paciencia? Mire, hermano, me puede decir, yo soy una persona impaciente y no sé por dónde empezar. Yo estoy con un montón de problemas en mi vida y no sé por dónde empezar para tener paciencia. Miqueas 7:7 dice, mas yo a Jehová miraré. Y después dice, y después esperaré al Dios de mi salvación. Y tercero, y Él me oirá. Ve, aquí Miqueas nos enseña cómo debe de ser nuestra espera. Cuando yo me siento atribulado, ¿qué tengo que hacer? Mirar al Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene de allá, de lo más alto. Si usted cree que está perdiendo la paciencia, si usted cree que no puede salir, dirija su mirada al Señor. Mas yo a Jehová miraré. ¿Por qué no tengo paciencia? Porque probablemente no estamos viendo al Señor. Estamos viendo al hombre. Estamos viendo las circunstancias. Estamos viendo la economía. Estamos viendo los problemas. Mira al Señor. Los hombres fallamos. Los hombres somos incompetentes. El Señor no. Los hombres somos infieles. El Señor no. El Señor es fiel. Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. Y Él me oirá. Cuando David reconoció que se había equivocado, miró al Señor. La única ayuda que necesitamos debe de venir de nuestro Creador. El mirar al Señor es una forma de reconocer 3 puntos o 3 cosas. Que muchas veces nos hemos equivocado y no lo hemos incluido ni le hemos consultado en nuestros planes. Al final, por querer adelantarnos, nos atrasamos más. Y que sin Él nada podemos hacer. Miqueas añade, esperaré al Dios de mi salvación. Si usted no tiene paciencia, ¿qué está esperando? ¿A quién está esperando? Entonces es tiempo de que recapacitemos en nuestras decisiones personales. ¿Será que Dios está con nosotros? ¿Cuántos hemos cambiado a Dios por el Dios de las bendiciones? Porque si nos equivocamos y no tenemos un recurso o una ayuda física, entonces debemos de recuperar la paciencia, que es fruto del Espíritu, y después esperar el tiempo de Dios. Ahora, termino con esto. En Dios es como podemos andar por un camino seguro.
Y para finalizar, yo quiero que me acompañe a Proverbios 3:23. Proverbios 3:23. Vamos a leer desde el 21. Dice, oiga, usted va a poder entender un poquito más lo que hablé hace un momento con respecto a Miqueas 7:7. ¿A quién miraba Miqueas? Al Señor. Oiga lo que dice en Proverbios. Hijo mío, no se aparten estas cosas ¿de qué? De tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Le estaba diciendo aquí el predicador, está diciendo en los Proverbios, mira o observa o ten cuidado qué estás mirando. Amén. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus... le estaba diciendo a qué tenía que ver y dice después, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Y dice el 23, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Oiga, 25, no tendrás temor de pavor repentino, ni la ruina de los impíos cuando viniere. 26, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar ¿qué? ¿Y a dónde estaba David? En un pozo. Que fuera como una cárcel. No podía salir. Porque Jehová será tu confianza. Amén. Entonces, para poder esperar, necesitamos tener paciencia. Y para poder dar paciencia, necesitamos, amén, dar fruto. Y dar fruto es vivir en el Espíritu. Yo me quedaba sorprendido. Y entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Si usted se acuesta y está teniendo temor de lo que va a pasar o de lo que va a venir, oiga, ¿cuántos han perdido el sueño? ¿Cuántos han perdido las fuerzas, la alegría? Lo resumimos en algo, es que no estamos esperando al Señor. Pero para poder esperar al Señor necesitamos tener paciencia. Y la paciencia es parte de vivir como Dios manda que vivamos. Así que es necesario que, y con esto termino, fijar nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor, Dios y Salvador. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque muchas veces hemos, Señor, creído, Padre, de que tú no estás pendiente de nosotros, que tú no nos guardas. Señor, que muchas veces, oh Padre, creemos, Señor, creemos que las situaciones no van a terminar. Y muchas veces nos hemos equivocado tomando malas decisiones, aumentando las consecuencias, aumentando los problemas que ya tenemos.
Si usted es de estas personas, le pregunto, ¿hacia dónde está su mirada? ¿Ha recapacitado en su corazón? No espere a estar en una situación tan difícil como la estuvo David. David recapacitó hasta que ya no podía hacer nada. David vino a recapacitar cuando ya había perdido sus fuerzas. Probablemente él intentó salir de ese lugar. Él intentó resolver algunos errores de su vida y no hallaba cómo resolverlos. Y entonces cuando él ya vio que todo lo que podía hacer, no había manera de solucionarlo, recapacitó en su corazón y dijo: pacientemente esperé al Señor. ¿No será que nuestro problema es que no tenemos paciencia? ¿No será que nosotros tomamos nuestras propias decisiones y no conforme a la palabra de Dios? Mientras usted y yo no sometamos nuestra vida a su palabra, a su voluntad, las cosas no van a cambiar. Pero mire qué misericordia. Llegó la salvación a la vida de David. Y en esta tarde Dios nos dice que hay solución para nuestros problemas, que hay solución para nuestras dificultades, que puede haber un cambio para aquellas cosas que nosotros hemos arruinado. ¿Está cansado? ¿Está fatigado? ¿Se siente derrotado? Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Nos cuesta adorar, dice que levantarán sus alas como las alas de águila. ¿Usted cree que ya no puede continuar? Dice que correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Padre, gracias. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por traer paz. Porque muchas veces, Señor, creemos que el tiempo que quisiéramos ver no se va a dar. Quisiéramos ver situaciones diferentes. Y qué difícil es entender que es en tu tiempo, no en el nuestro. Ayúdanos a no flaquear. Ayúdanos a no debilitarnos por lo que estamos viendo. Ayúdanos a que podamos caminar por fe y no por vista. Porque por vista nos vamos a decepcionar. Pero si caminamos por fe, es que te estamos creyendo a ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor.